quiero hablar acerca de Jesús, pero hoy no voy a enfocarme mucho en Jesús, el famoso, Jesús, el de los milagros, el que la gente seguía, el que impresionaba a las personas, sino del Jesús que está pasando un momento de sufrimiento. Porque es lo que Pablo decía: yo quiero conocer a Jesús en su muerte. Él decía: todo lo que tengo lo tengo por basura. Y yo a veces escucho muchos mensajes acerca de Jesús, lindos mensajes, pero muchas veces no se parecen mucho al mensaje de Jesús. Y en esta ocasión Pablo dice: yo quiero conocer más a Cristo, quiero sentirme semejante a Él. Y yo creo que la enseñanza más linda que tenemos de Jesús fue la que nos presentó en la cruz. Por ejemplo, dice: vamos a ver a la cruz de la palabra, a la luz de la palabra, cómo era Jesús, no en su fama, sino en su muerte. Y la primera parte empieza a ser castigado. Dice la Biblia que Jesús constantemente pedía perdón por sus agresores. Vaya por favor conmigo a Lucas capítulo 23, versículo 34. Vamos a leer varias citas para que usted las tenga allí marcadas. Entonces, quiero parecerme a Jesús. Jesús recuerda que era un sacerdote, y un sacerdote era un intercesor. Y cuando hablamos en ocasiones de personas que nos han lastimado, no solamente se trata de perdonarlos, sino que también es parecernos a Jesús, es interceder por aquellas personas que quizás en un momento nos han lastimado. Yo creo que a todos, de una manera u otra, hemos lastimado, pero también siempre hay alguien que nos ha lastimado, ¿verdad que sí? Y la Biblia nos enseña que Jesús constantemente pedía perdón. Tenemos la cita, dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartió entre sí sus vestidos y sus suertes. Entonces Jesús no dice en la escritura que dijo, sino que decía. Decía quiere decir que por varias ocasiones Jesús hablaba, lloraba por sus agresores, lloraba por la humanidad. Si recuerda, este domingo pasado, por decirlo así, una semana antes de que Jesús fuera a la cruz, a Jesús lo estaban recibiendo en Jerusalén como el gran libertador. La gente le aplaudía, le honraba, muchos lo abrazaban. Él sabía que iba a padecer, él sabía que iba a sufrir, mas sin embargo él no detuvo su caminar hacia la cruz. Entonces, no solamente él nos enseña a perdonar, sino también nos enseña a interceder por quienes nos ofenden. Yo quiero ser como Jesús, quiero parecerme a Jesús. Entonces, parecernos a Jesús, iglesia, no solamente es perdonar, sino también interceder por quienes te lastiman. Y yo sé que no es fácil, porque pudiésemos decir que a veces hay personas que no son dignas de nuestro perdón, porque a veces nos encontramos con gente mala, pero nuestro deber es amar. Cuando Jesús pidió perdón, Él pidió perdón por todos, justos e injustos. Jesús intercedía. Entonces, yo a veces escucho, como digo, ¿verdad? A veces no es mi intención exhibir otros mensajes, pero yo a veces escucho cuando dicen: así dice el Señor, los que te lastimaron un día te estarán pidiendo perdón. Yo escucho esos mensajes, no se parecen a los mensajes de Jesús. Nunca Jesús dijo eso. Jesús dijo: perdónalos, suéltalos. Y a veces iba más allá, hasta amarlos. Y de personas que pueden traicionarte. Entonces, el primer mensaje que Jesús nos enseña en la cruz es que tenemos que perdonar, iglesia. No importa lo que te hayan hecho. Ahora, yo sé que decimos: pastor, es que no puedo olvidar. No importa. Nadie puede olvidar una ofensa. Nadie. Pero perdonar sí. No puedes sacar un recuerdo de tu mente de alguien que te lastimó. No lo puedes, va a estar siempre allí. Pero no es necesario no olvidar para perdonar. Perdonar es una decisión que todos debemos tomar. Aunque nuestro corazón se duela,
Yo a veces he dicho, pastor, ¿y qué hago cuando siento que perdoné a una persona, que ya le perdoné? Pero a veces me acuerdo del dolor, me acuerdo del daño y vuelvo a sentir dolor. Mi respuesta es: vuelve a perdonar. Vuelve a perdonar. Y en tu tiempo de oración, ora por quienes te han lastimado. Y ora hasta que sientas en tu corazón compasión por esa persona. Y allí nos empezamos a parecer a Jesús. ¿Verdad que sí? Otra palabra muy conocida, ¿sí?, es que Jesús, la enseñanza más linda que Jesús nos da en la cruz es, primero, interceder, perdonar. Y la segunda es, Jesús todavía en el momento de su muerte estaba salvando vidas. Vaya por favor conmigo a Lucas 23, 43, por favor. Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira qué hermoso. Jesús está en la cruz y no tenía una oportunidad de predicar, mas sin embargo allí está Jesús salvando almas. Y conocemos la historia. Es interesante porque quien está en la cruz a un lado de Jesús no lo ha visto resucitado, ha escuchado de Jesús. Todo parece ser que estamos hablando de un gran maleante, de un hombre perverso, digno de morir en una cruz. Mas sin embargo él no le ha visto resucitar y está creyendo en Jesús. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué hermoso. Jesús ve, Jesús ya no puede hacer nada. Jesús está clavado en la cruz y voltea y lo mira. Dice: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús se fue salvando vidas, aún en sus últimos momentos de su vida. Jesús no solamente perdonaba, sino que aún en su muerte él pensaba en los demás y no en sí mismo. ¿Verdad? Y es que el evangelio de Cristo es tan hermoso. Jesús no está buscando un bien propio, él está aún ahí pensando en los demás. Dice: alcancemos al mundo para Jesús pensando menos en nosotros y más en los demás. Yo sé que eso solamente, ¿quién puede pensar así, pastor? Aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Porque muchas veces es un proceso en el cual yo creo que todos pensamos en nosotros. Pero mire, hago un paréntesis. En el cielo, la Biblia dice que Satanás era el cuidador. Así dice, que Satanás cuidaba. ¿Qué podía cuidar Satanás? ¿Qué es lo que cuidaba? En el cielo Satanás era el sacerdote. La Biblia lo llama como la serpiente antigua, que nos hace pensar que fue de los primeros seres vivos creados por Dios. Si no es que el primer ser vivo creado por la Trinidad fue Satanás. Y Satanás, hermoso, de hermoso parecer, lleno de dones y de talentos, él ministraba en el altar a Dios. Pero algo que cuidaba a Satanás era precisamente que nadie se envaneciera. Él tenía a su servicio multitud de ángeles. Y hay un momento en el que él empieza a pensar más en él. Por eso me atrevo a decir que Satanás es una semejanza del árbol del bien y del mal en el huerto, porque el mal iba a existir. Entonces Satanás empieza a pensar en él y diciendo: pues sí, dirijo la alabanza y la adoración a Dios, ¿por qué no lo hago para mí? Y él creyó que contratando, convenciendo, murmurando en el cielo con algunos de sus ángeles que estaban a su servicio, él creyó que podía enfrentarse a Dios. Mas sin embargo, en el cielo le funcionó hablarle al ego de los seres vivientes. Le dijo: ¿por qué no piensas más en ti que en Dios?
¿No crees que Dios es un poco egoísta? ¿No crees que Dios es un ser muy autoritativo? ¿Y no crees que Dios? Y empezó a poner en comparación a Dios, y diciendo a los ángeles: mejor tú sé el líder de tu vida, yo te puedo hacer mejor ser vivo. Y Satanás les prometió muchas cosas y los se fue envaneciendo y se fueron envaneciendo, al grado de que entonces Dios tuvo que desecharlos de su presencia. Y la misma estrategia que al diablo le funcionó en el cielo fue la misma estrategia que el diablo usó en el huerto del Edén. Le dijo a Eva: ¿con que Dios te dijo que no puedes comer de los árboles que hay en el huerto? Y Eva dice: no, sí podemos comer, solamente hay un fruto, hay un árbol del cual no podemos tomar. ¿Y qué hizo Satanás? La misma historia. No, es que Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto, tú serás mejor, tú serás como Dios. Y aún en la iglesia, entre nosotros, el diablo nos hace pensar en nosotros, y Jesús no está pensando en él. Que dice la escritura: nadie me quitó la vida, yo la di por amor a vosotros. Jesús no está pensando en él, Jesús está pensando en nosotros. Entonces, cuando decimos yo quiero parecerme a Jesús, tengo que ir al Jesús de la cruz. Pablo dice: yo quiero parecerme a Jesús, pero no el Cristo de los milagros al que todos queremos ver, echando fuera demonios, que estaría hermoso. Pero Pablo dice: yo quiero parecerme a Jesús, al de su muerte. Entonces vemos a Jesús no solamente que está orando por sus agresores, sino que vemos a Jesús también salvando vidas, pensando, o sea, estos son sus últimos momentos. Quizás él pudiera decirle: Dios, ya llévame, quiero descansar. No, en ese momento él está aprovechando, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la sequedad de su boca. Él está deshidratándose, él está pensando en quien está a su lado, y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aún en sus últimos momentos, Jesús está perdonando y está salvando vidas. Incluso Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Si cuando Jesús dijo eso, la mies era mucha, ¿cuánto será ahora después de más de 2000 años? Mucho más, ¿verdad? También hay otra palabra de Jesús. Primero Jesús perdonando, después Jesús salvando, pero también hay otra parte muy linda, la de Jesús sintiendo compasión. Ve conmigo por favor a Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Juan 19, 26 y 27 dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Versículo siguiente. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mira Jesús, mira, eso es que es impresionante. Jesús aún en la cruz, él sabe que su mamá va a sentir dolor. Imagínate que tienes a un hijo, ¿cómo le llaman? En la silla eléctrica, él va a morir. ¿Cómo estaría una madre al ver a su hijo que está sentenciado a muerte? Jesús está sentenciado a muerte y él sabe que en el corazón de su mamá hay dolor, pero también él sabe que en el corazón de aquel joven que quizás ya no tenía a su mamá también hay dolor, porque había un vínculo de amistad y de amor entre el discípulo amado y entre aquella mujer. Y Jesús se está sintiendo compasión, porque de toda la gente son de los pocos que siguieron al pie de la cruz. No les importaba si también eran apedreados o tomados prisioneros, porque eran de los discípulos de Jesús. Porque el gobierno romano pensó: si matamos a Jesús, esto se acabó. Lo que no sabía Roma es que
una vez matando a Jesús, esto apenas iba a comenzar. Si matamos al maestro y se acabó, los 12 discípulos van a tener miedo, pero no, esto apenas iba a comenzar. Entonces está Jesús en la cruz y ve a su madre y le dice: madre, él sintiendo compasión por ella, le dice: he allí tu hijo, abrázalo, como me amaste a mí, ámalo a él. Lo que harías por mí, hazlo por él. Y luego le dice a Juan: amigo, de la misma manera. Quizás Juan no tenía mamá en aquel momento, ya le dice: pero si desearías tener a tu mamá en tus brazos, abrázala a ella, no la desampares. Quizás Jesús era el sustento de aquella mujer. Jesús está preocupado por la atención de su madre y le dice: atiéndela, cuídala, porque dice que desde aquel momento se la llevó a su casa y estuvo al pendiente de ella. Entonces Jesús, vemos que aún en su muerte Jesús tiene compasión. Dice: sintió compasión por su madre y por su amigo, y no por él mismo. ¿Te das cuenta? Jesús está sufriendo y no siente compasión por él. Muchas veces escuchamos mensajes: ya no vas a sufrir, ya pasó el desierto. Y qué bueno si pasó el desierto. Pero yo no veo a Jesús diciéndole: Padre, mira, quítame el dolor. No, Jesús no está pensando en él. Jesús está pensando en el dolor de los demás. Jesús tiene una multitud delante de él y Jesús siente compasión por la multitud. Cuando un político lo pones delante de la multitud, se siente poderoso. Cuando un cantante cristiano lo pones delante de una multitud, se siente un artista. Pero Jesús siente compasión por las multitudes. Qué diferente era Jesús. Qué diferente era lo que escuchamos. Yo le digo a mis amigos: si vas a predicar, predica lo que está en la Biblia. Sácale ese jugo a la Biblia y muéstrale al mundo, al pueblo cristiano, cómo era Jesús. Es lo más lindo, pensar primeramente en los demás. Entonces Jesús en los últimos momentos está orando por que Dios perdone. Después está predicando y salvando almas, y después está sintiendo compasión. Por eso decía: no voy a hablar del Jesús famoso, del que la gente seguía, de aquel hombre que multiplicaba los panes, sino del Jesús que nos está dejando la enseñanza más linda en los últimos momentos de su vida. Un Jesús que siente compasión. Yo estaba viendo las noticias, si quizás usted la vio. Un joven que días atrás desapareció. Encontraron el carro quemado, lo vieron, encuentran el cuerpo. El muchacho vivo lo habían mutilado de sus genitales, de sus manos. Ponte en el lugar de esas familias. ¿Cómo estará esa mamá ahorita? Destrozada. Y aunque son personas que uno no conoce, pero uno siente dolor y tristeza y compasión. Eso sentía Jesús, porque la maldad no ha parado. Platicaba con mi hijo David, porque me decía de las niñas a veces: ¿a qué edad llegan a un centro de rehabilitación? Le digo: en verdad, hijo, que esto no es nuevo. Yo he sabido de mujeres que a los 7, 8 años las han vendido, las han prostituido, las han drogado. De 10 años. La maldad es mucha. La maldad ya rebasó al gobierno. Y en esos días, si algo podemos ser como Jesús, es sentir dolor por lo que está pasando en esta ciudad. Es sentir dolor. Y claro, pastor, ¿qué podemos hacer? Pues seguir orando por las personas y seguir predicando y luchar por ser buenas personas. Por eso días atrás hablamos de tener hijos virtuosos, que era mejor formar hijos buenos, honestos, buenos muchachos, buenos hijos, buenas hijas.
Y no buscar tanto la felicidad, porque quizás a esas alturas es muy difícil encontrar la felicidad. Porque la maldad se cumple lo que la Biblia dice. Y en los últimos días la maldad crecerá tanto que el amor de muchos se enfriará. Y es difícil, se está poniendo bien difícil amar en esos tiempos. ¿Verdad que sí? Entonces ese es el Jesús que Pablo dice: quiero parecerme a ti, Jesús. En su muerte Jesús, en los últimos momentos, Jesús está sintiendo compasión. Él está en la cruz y no está pensando en Él. Él está viendo a los demás. Intercedía por ellos: Padre, perdónalos, perdónalos. Porque en la misma cruz le decían, el diablo usaba la boca de sus mismos seguidores por ocasiones: ¡Ey! Si eres hijo de Dios, a ver, bájate de ahí. Es Jesús, hombre, está en la cruz siendo un hombre. Él dejó de ser Dios para ser un Dios hombre. Él está sintiendo la traición. Él está sintiendo. Y el diablo está insistiendo en la gente: escúpanlo, díganle cosas, háganlo sentir vil. Y en la cruz, él en sus lágrimas solamente decía: Padre, perdónalos. Y los miraba diciendo: pronto vendré en mi espíritu y entraré en vosotros, no os dejaré huérfanos. Un poco más y me veréis, un poco más no me veréis, y después volveré y entraré en vosotros y cenaré en vosotros y vosotros cenaréis conmigo. Palabras tan hermosas y profundas que quizás en el momento ellos no entendían, pero él sabía, él deseaba el momento de regresar. Pero él tenía todo planeado. No iba a ser cualquier día. Era el día del Pentecostés, el día en que todos los judíos se volvían a reunir y después regresaban a sus aldeas, regresaban a sus tierras. Y dice la escritura que los oían hablar las grandezas de Dios en sus propios idiomas. Y después todos regresaron testificando lo que habían visto en aquel lugar. Todo estaba planeado por Dios. El mismo día que se había dado la ley de Moisés, el día del Pentecostés, que Dios había dado las tablas, era el mismo día que finalizaba la ley y entraba la gracia. Venía el Espíritu Santo a darnos vida. Qué hermoso. Jesús estaba dando su vida en los últimos momentos. Y por último, en esas primeras palabras, esas son las más lindas: la humildad de Jesús. Juan capítulo 19 versículo 28. Mira qué humildad de un ser tan poderoso. Un día vamos a dar un estudio de lo que es la Trinidad, porque quizás a veces no entendemos cómo así Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno, son tres. Son tres y son uno también. Los tres forman nuestro Dios. Los tres están unidos en un mismo sentir. Los tres hicieron, por ellos fueron todas las cosas. Pero hay un Padre que entregó a su Hijo. Y había dolor en el Padre. Y vemos a un Hijo, Rey de Reyes y Señor de Señores, humillándose. Y por primera vez ese Dios grandísimo está pidiendo ayuda. El pasaje dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Ya Jesús no puede más. Ha derramado sangre, ha derramado sudor, ha derramado saliva, ha derramado lágrimas y su cuerpo está deshidratado. Y por primera vez en la vida de Jesús, Jesús necesita ayuda y reconoce que la necesita. A veces nosotros somos, ¿verdad?, medio orgullosos. Oye, es el creador de los océanos, de los mares, de los ríos, de la lluvia. Y dice: tengo sed.
Y usted sabe, le pusieron una esponja con vinagre, un antídoto que se usaba para adormecer un poco el cuerpo, y él no lo tomó. Pero Jesús, reconociendo que alguien de mi ayuda. Y ahí nos enseña Jesús la humildad tan hermosa. Dice, no somos autosuficientes, no necesitamos los unos a los otros. Jesús nos está dando una enseñanza hermosa en la cruz. Los necesito. Ustedes también necesítense los unos a los otros. Somos una familia en Cristo. Por eso nos llamamos hermanos. Y es hermoso y se vale pedir ayuda. Jesús lo hizo en la cruz. Tengo sed, necesito ayuda. Alguien que me dé a beber agua. Yo no puedo tomarla por mí mismo. Y aunque no le dieron agua como tal, él estaba pidiendo que alguien se acercara y le diera un poco de agua. Ese es Jesús. Ese es Jesús humilde, que los ángeles están allí. Jesús, tan solo dinos, ellos están con sus espadas, ellos están listos. En un abrir y cerrar, los ángeles consumían todo. Ellos están ahí, multitud de ángeles. Jesús, no puedes hacer que ellos hagan eso contigo. Solamente da la orden y aquí estamos. Y Jesús ignoraba las potestades del cielo. Y Jesús se humilla y dice, no, si alguien me va a ayudar, que sea uno de los míos. Nadie podía ayudarle, pero una enseñanza que nos da de ser humildes. Seamos humildes como Jesús. Jesús está perdonando a otros, salvando a otros, sintiendo compasión por otros. Y Jesús también está humillándose a los demás. Hermoso es Jesús, ¿verdad? Quinta palabra, Mateo 27, versículo 46 y 47, por favor. Mateo 27, 46 al 47. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí. Jesús allí está orando, está hablando al Padre. Lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Primer vez que Jesús no le dice Padre. Jesús está clamando ya como un pecador, porque Él sabe que el sacrificio se está dando. El pecado está cayendo sobre de Él. No deja de ser su hijo. Por primera vez Él le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús está orando. Jesús nos enseña que en los momentos más difíciles debemos de orar. Sus discípulos dijeron, Maestro, enséñanos a orar como tú oras. Tu oración es diferente. Y unos están entendiendo, otros no están entendiendo. Dicen, está hablando de Elías. Y el otro pasaje que dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama. Jesús está clamando. Jesús nos está enseñando que en los momentos más difíciles, sí, ahora Jesús ya no es Jesús con la humanidad, ahora es Jesús con el Padre. Padre, no nos abandones. Jesús sabe que va a bajar al infierno. Jesús está terminando sus últimos momentos aquí en la tierra, y Él está confiando en Dios. Él está orando al Padre. Padre, aquí estoy, haciendo tu voluntad. Qué impactante era la oración de Jesús. Imagínate haber visto a Jesús orando. Qué intenso debe haber sido. Qué hermoso era ver a Jesús. Jesús hablaba con el Padre de una manera diferente. Fue el primer enseñanza que la Biblia nos da de alguien que le dice a Dios, Padre.
con esa confianza. Y a veces nosotros hacemos las oraciones quizás un poquito, no sé, monótonas. Ese como que siempre: Padre eterno, aleluya, gloria a Dios, en esta hora venimos, santo, porque tú eres santa la Trinidad, santo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, a ti la gloria sempiterno. Y a veces hablamos con tanto show que no haces con tu papá. Y él llegaba: papá, te amo, papá. Y la comunión estaba allí. Siempre he dicho, cuando la iglesia romana se institucionalizó, metieron muchas dogmas y al sacerdote allí, y no cualquiera entraba, y la Biblia en latín y tantas cosas, y eso alejó a la iglesia. Por muchos años nos alejó de Dios. Afortunadamente el Espíritu Santo siempre estuvo ahí y no nos permitió alejarnos, pero Él está allí en tu necesidad, en tu problema. Él está ahí. Siempre estará como un papá que te ama, que nos ama. Él no es ajeno a tu dolor. Él sabe que vas a sufrir, porque Él también sufrió. Ejemplo nos dio a través de su Hijo. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo lleno de maldad. No esperemos de este mundo tantas bendiciones. No, este mundo está caído, este mundo está podriéndose. Dios, vamos de paso aquí. Un día escribí ahí: el trabajo de los profetas era incomodar a los cómodos y acomodar a los incómodos. Y muchas veces cuando estamos cómodos, qué bueno que el mensaje nos incomode y nos haga sentir: no pienses mucho en ti, no te encariñes de este mundo, porque cuando muramos no nos llevamos nada y todos los afanes se quedan ahí. Mas sin embargo, todo lo que tú vivas para tu familia, menos pensando en ti, sino pensando en los demás, todo eso tendrá recompensa. Hablamos de que un día estaremos delante de Dios y Dios te dirá: ¿qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Cuál fue tu enfoque? ¿Los enseñaste a hacer riqueza, su dinero? ¿O qué enseñaste en ellos? Y muchas veces, qué lindo es decir: sí, papá, los enseñé a ser buenas personas, que te conocieran, para cuando llegara el día difícil, el día malo, no se volvieran al mundo. Es curioso porque a veces nuestros hijos dicen: no quiero ir a la iglesia, y los dejamos. Pero si un día un hijo dice: no quiero ir a la escuela, decimos: no, mi hijo, a la escuela usted tiene que ir. Y a la iglesia, ¿qué es más importante? Es que Jesús está orando y nos está enseñando que en los últimos momentos más difíciles de Él, algo fuerte que Él tenía era su oración al Padre. Siguiente palabra, una de las más importantes, está en Juan 19:30. Por favor, vamos allí. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué? Entregó su espíritu. Cumplió su misión. Mira, iglesia, hoy estás aquí en el Señor y es muy lindo seguir a Dios, pero llévate esto en tu corazón: el diablo no tiene la esperanza que tú tienes. Él ya no tiene oportunidad a la redención como usted y yo la tenemos. Y aunque él sabe que no alcanza la redención, él va a hacer lo posible porque usted y yo no la alcancemos. Él ya no tiene esperanza, por eso él no pierde nada. Pero él odia tanto a Dios que sabe que por cada alma que le robe a Dios, el corazón de Dios duele. Y es por eso que el diablo va a mandar luchas, pruebas, tentaciones, conflictos, momentos de dolor muy fuertes para que tú abandones tu fe. Jesús pudo haber abandonado el plan divino, porque tienes que entender que aunque es Dios, Él se humanizó. Él dejó su trono, Él dejó todo y vino a hacerse un ser humano
humilde, sencillo, y se hizo ser humano 100%, de tal manera que cuando le preguntan a Jesús, dinos el día, dinos la hora que el Padre ha de venir, Él dijo, yo no lo sé, solamente Él. Y a veces es cuando los testigos de Jehová dicen, pues si Jesús es Dios, no que Él es Dios, Él debe de saber. Sí, pero Jesús dejó su trono, dejó todo, su poder, todo, y vino y se encarnó. Y todos los milagros que Él hacía, los hacía por medio del Espíritu Santo. Él estaba muy amarrado al Espíritu Santo, oraba a Dios. Y Jesús pudo haber abandonado el plan porque no tenía necesidad. Y eso es lo que el diablo quiere, que tú abandones. En una ocasión, si recuerdas, cuando Jesús va en la barca, se levanta una tempestad. Y los teólogos dicen que creen que el diablo quería matar a Jesús antes, para que Jesús no llegara a la cruz. Hay una ocasión donde a Jesús lo quieren matar apedreado, y hay otra ocasión en que a Jesús lo quieren reinar. Le dicen, tú debes de ser nuestro rey. Por varias ocasiones el diablo intentó que Jesús no llegara a la cruz. Y lo mismo va a ser en tu vida. Va a mandar luchas y pruebas porque Él no quiere que tú seas salvo. Y hemos visto en el caminar, lastimosamente, a muchos cristianos abandonar el camino. Y no los culpo, porque a veces el dolor es grande. No los culpo porque a veces son dolor tras dolor, que dice, ya no puedo más. Pero Jesús fue obediente. Y Jesús nos deja una enseñanza diciéndote, camina. Yo, hombre, caminé por amor a ti. Ahora tú camina por amor a ti. Camina, no te detengas. Este mundo es pasajero. Lo que hay en el otro cielo es maravilloso. Hay un tercer cielo donde hay mansiones, donde hay una ciudad, donde hay vida, donde hay algo hermoso para cada uno de nosotros. Pero mientras estemos en esta vida, de esta vida depende nuestra eternidad. Por eso el diablo, a través de los placeres, busca que tú vivas más para ti. Te dice, mira, disfruta esta vida, qué hermosa es. Un poco de droga, un poco de placer, un poco de esto, piensa en ti. Pero cuando termines la vida, si pensaste en ti, es lo que tendrás. Y de ti no puede depender la eternidad. Pero si en esta vida pensaste en Dios, viviste para Dios, cuando mueras podrás poseer a Dios. Y no digo estar con Dios, poseerlo, tenerlo para ti. Porque eso era lo que hacía Dios con el hombre. Cuando bajaba al Edén y estaba con Eva y con Adán, hola hijos, y los abrazaba, ya estaban juntos. Ya no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá nada. Por eso el diablo no quiere que tú llegues a ese camino. Y mandará dardos, mandará a tu mente diciendo, ¿a qué vas a la iglesia? ¿Para qué haces esto? Oh, no hagas tanto caso, no seas tan santo. Mira que necesitas dinero, roba aquí o haz aquello. Y nos llena la mente de cosas. O pensar en nosotros. Y decidimos abandonar el cristianismo. Jesús no abandonó. ¿Qué hubiera pasado si Jesús abandona? No hubiéramos tenido oportunidad de ser salvos. Y es horrible, el infierno es horrible. Dice que es un lugar donde tendrás tu cuerpo de regreso y estarás en una llama día y noche, día y noche, día y noche. Dice que el gusano estará ahí en tu cuerpo podrido y sentirás la vida. Y querrás salir y no podrás. Y no hay otra oportunidad, no hay. Y dice la escritura, más valía nunca haber sabido, nunca haber conocido. Porque si hay algo que no se va a pagar es la conciencia, diciendo, ¿por qué no hice caso? Si yo sabía que era verdad, ¿por qué no hice caso? Y algunos maldecirán a Dios. Maldito Dios, dirán algunos, de tanto dolor.
tanto sufrimiento, y peor porque sabías que tuviste la oportunidad. El escritor dice: y el reino de los cielos es semejante a una red de peces, que un día sacaron los peces que no servían. Estabas en la red. Mucha gente estaba en la red, mucha gente era parte de esos peces. Pero el diablo y su sagacidad logró con engaños, con placeres, que nos saliéramos del camino de Dios. Y de repente llegó la muerte menos esperada y se fue la oportunidad. No desistas, iglesia, aguanta. Yo sé que has sufrido, no es fácil. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Y cuando viene el dolor, lo primero que hace el diablo en nuestra mente: pregúntale a Dios, cuestiona a Dios. Y lo que el ser humano primero hace es: Dios, ¿por qué, Dios? Y Dios dice: hijo, acuérdate, no eres inmune al dolor, no eres ajeno al dolor, a las desgracias, pero tranquilo, estoy contigo. Las almas de tus hijos no se van a perder, están en mis manos. Muchas veces nos preguntamos: oye, ¿cómo es ese Dios del Antiguo Testamento tan cruel que mataba aldeas completas? Los niños, ¿qué culpa tenían los niños? Mira, había aldeas que a los niños chiquitos les abrían el corazón, vivos, para ofrecérselos a sus dioses, y a los niños los pasaban por el fuego. Y había aldeas que, aunque duela, era mejor fulminarlas de la tierra, porque ha sido la manera en que Dios ha podido en ocasiones purificar la tierra para llegar a este día. Y los niños, no te preocupes, los niños son de Dios, porque si esos niños hubieran crecido, ya iban contaminados por las culturas. Cuando los españoles llegan a América, éramos caníbales en este continente. Nos comíamos a los seres humanos. ¿Sabes la historia? Éramos caníbales. ¿Por qué crees que éramos caníbales? Por la infiltración de los dioses, de los demonios, que pedían sacrificio. De allí nos libertó Dios. Entonces, el diablo querrá que tú desistas, pero tú sigue. Quiero ser como Jesús, no como Jesús en los milagros, el famoso. Quizás un día sea, pero Pablo decía: yo quiero ser como el Cristo de la cruz, el que oraba por perdón, el que hasta en el último momento salvaba vidas, aquel que sentía compasión, aquel Jesús humilde, aquel Jesús que oraba, pero también aquel Jesús obediente, que fue obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz.